Muy difícilmente en una estimación puntual ustedes no tengan el conjunto de todos los datos de una muestra. Por ejemplo, si yo quisiera analizar la situación económica de los estudiantes de esta clase, tomaría una muestra tratando de determinar eh, una media, por ejemplo, una media o la media. Esa media se podría calcular de inmediato, incluso de todos ustedes, sumando la cantidad de sueldo que cada uno de ustedes recibe y dividirla entre la cantidad de estudiantes que hay en la clase, ¿verdad? Entonces, eso ya lo hemos hecho. De hecho, con el modo estadístico nos ahorramos todo ese tiempo de obtener sumas, nada más hay que introducir los datos y les diré que eso vamos a hacer ahorita con un ejercicio. Entonces, ¿cómo sería la estimación puntual? ¿O qué cambia, mejor dicho, en la estimación puntual respecto a los otros ejercicios? Lo único que va a cambiar es esto. Esta fórmula que es la de desviación estándar. Y ustedes se recuerdan, normalmente para desviación estándar utilizábamos sigma. Aquel signo que parece una O, pero que ahora se va a utilizar como S. En su calculadora, si activan el modo estadístico, si ahorita activan el modo estadístico, hagámoslo para que no estemos consultando después. Si ustedes activan el modo estadístico y presionan Shift 2, recuerdan que en su pantalla aparecen tres opciones, ¿verdad? Sí. Aparece el de la media, aparece el de la desviación estándar y aparece un tercero, ¿verdad? Sí, una SX. SX aparece en alguna y SSX es la desviación estándar pero para muestras. En otras calculadoras aparece como una X o N-1, ¿verdad? De cualquiera de las dos formas que le aparezca está representando lo mismo, está representando la desviación estándar, pero en una muestra. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a proceder a hacer el cálculo de los estadísticos en una muestra de manera puntual. Les diré que no es la mejor manera, porque de una forma puntual, uno obtiene un dato directo. Y ese dato directo muchas veces está lejos de la realidad. Díganme. Para esta estimación puntual, estos son los datos que necesitaremos, media, desviación estándar y proporción, nada más. Son las fórmulas que nos sirven. Son las fórmulas que nos sirven. Los datos, como les digo, los datos se les van a tener que dar específicamente ahí. Vamos a ver cómo se calculan cada uno de ellos, es decir, cómo se calcula la media, la desviación estándar y la proporción. Vamos a ver cómo es eso para cada uno de ellos. Bueno, aquí estamos. Para la estimación por intervalo. ¿Cómo es la estimación por intervalo? Es una estimación en la que ustedes van a obtener un rango numérico en el cual está contenido el dato real. Como les comentaba, imagínense que ustedes en promedio, de todas las alturas del aula, genera un promedio de 1.60, por decir algo, ¿verdad? Un intervalo que contenga 1.60 podría ser entre 1.58 y 1.62. Eso es un intervalo que nosotros podemos prácticamente calcular y les diré que esta es la mejor forma de realizar una inferencia. Todo esto puede medirse y si ustedes ven aquí nuevamente aparece el valor de Z. Ya lo vamos a poner. Nuevamente aparece el valor de Z, como lo estuvimos estudiando en el otro tipo de ejercicios, por lo que esta tabla va a ser útil. Entonces, ¿qué es IC? Y les diré que aquí yo tengo todo desglosado por casos para que ustedes no se compliquen. El primer caso dice, el primer caso es estimar un intervalo para la media conociendo S. ¿Qué es S? S es la desviación estándar muestral. Hay dos tipos de desviaciones estándar, la muestral
Y en este caso, esta otra, la de la población. Esta es la desviación estándar de la población, la que hemos estado utilizando. O sea que en su calculadora esta sería la segunda opción y esta sería la tercera opción. Pero estos datos normalmente en un problema de intervalos ya están dados. Licenciado, Ajá, ok, la S es conociendo la desviación estándar. Y de la muestra. Ajá, ¿y la otra? La desviación estándar de la población. Okay. O sea, estas notaciones ustedes ya las deben conocer, ¿verdad? Bien. ¿Qué es IC? IC es lo que nosotros vamos a llamar como intervalo de confianza. Un intervalo de confianza para la media requiere la media muestral, que es esto, por eso tiene una MI de muestra, y hacer una suma o una resta del siguiente producto. Z, que va a ser prácticamente el nivel de confianza requerido, S, que es, en este caso ya especificamos, la desviación estándar de la misma muestra, y N siempre es importante, es el tamaño de la muestra. Entonces nos va a generar un intervalo. Este IC menos significa el límite inferior y este IC más el límite superior. ¿Por qué IC menos? Porque en la fórmula se trabajan ambas, una suma y una resta. Entonces vamos a resolver primero la resta para ver cuál es el límite inferior de ese intervalo y luego una suma para ver cuál es el límite superior de ese intervalo. Recuerden que lo que ustedes van a realizar aquí son inferencias respecto a dónde posiblemente se encuentre el dato real o la media real, la media de toda una población. Hay un tercer La proporción caso. Va a ser igual para todos. Dígame. La proporción va a ser igual para estimación puntual y para intervalo. No es igual. ¿Cuál es la diferencia? No la veo. Ah, ya la vi. Aquí, bueno, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean cómo es el cálculo de la proporción en un caso muy puntual, que es prácticamente decir el porcentaje o la posición porcentual en la que se encuentra un dato. Ya vamos a ver cómo es. Acá no, aquí es muy distinto, ¿verdad? Porque aquí en esta, si ustedes se fijan, siempre va involucrado el valor de Z. Y el valor de Z está dado en la tabla, ¿verdad? Eso no va a cambiar. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? Veamos un ejercicio para que, creo que de ahí van a salir las dudas. Solo aclaro aquí nuevamente cómo se utiliza la tabla. La tabla trabaja con un nivel de confianza estipulado entre el 90 y el 99%. Eso el ejercicio se lo va a dar. Y en lo que a nosotros nos interesa es el valor correspondiente de Z, ¿verdad? En este caso, si yo quiero hablar de un nivel de confianza del 98%, voy a hablar del valor de Z que corresponde, que es 2.32. Yo insisto que utilicemos esta tablita, lo digo porque tal vez ustedes se auxilien por medio de otros recursos, y ahí estos valores varían un poco, de repente aquí sea 1.65, aquí sea 1.70, no importa, eso pasa porque las áreas con las que trabajan normalmente para la tabla de normalización, la tabla Z, la trabajan con más decimales. Si la trabajan con más decimales acá, estos valores cambian. Pero como nosotros estamos trabajando una tabla Z y yo se las proporcioné, es lo que vamos a utilizar. Bueno. Veamos este primer ejemplo. Para la siguiente muestra de 12 datos sobre los minutos de manejo en el tránsito vehicular en horas de la mañana, se obtienen los siguientes datos: 24 minutos, 27 minutos, 29 minutos dos veces, 32 minutos, 35 minutos, 39 minutos, 42, 42, 48, 54, 58 minutos. Hay 12 datos. Vamos a determinar la media y la desviación estándar de los datos. Esto ustedes ya saben hacerlo. Lo pueden realizar con el modo estadístico de la calculadora. Desde luego, la forma manual de hacerlo es bien complicado. Bueno, se requiere un dato puntual. No nos están pidiendo un dato con un valor o un nivel de confianza. Entonces aquí hay que tener claridad que esto es una estimación puntual. Vamos a proceder a encontrar
la media y la desviación estándar de la muestra. Es un tanto distinto el cálculo. Entonces, la media es la sumatoria de todos esos datos, 24, 27, 29, entre 12, porque son 12 datos. La desviación estándar es utilizar la media, restar cada uno de esos datos. Bueno, no vamos a hacer eso. Vamos a utilizar el modo estadístico de la calculadora, que es lo que ya hemos estado haciendo. Solo que a diferencia de utilizar la que normalmente utilizamos, vamos a utilizar la otra. La número 3. La tercera, correcto. Esa es la que vamos a utilizar. Bueno, aquí está. ¿Cómo sería el cálculo de la media si lo hiciéramos manual? Tal y como se evidencia aquí en la presentación. Hacemos la suma de todos ellos y lo dividimos entre 12. Puede hacerse. ¿Cómo realizamos el cálculo de la desviación estándar? Utilizando este dato, vamos a ir restando dato por dato, elevarlo al cuadrado, hacer esa suma y luego dividir eso entre 11, porque 12 menos 1 es 11. Se obtiene la raíz cuadrada de eso y se obtiene esta desviación estándar. Desde luego, lo mejor es activar el modo estadístico de la calculadora. Ya sabemos cómo. Introducir esos 12 datos. También ya sabemos cómo. Y proceder al cálculo de la media y de la desviación estándar. Entonces, vamos a activar el modo estadístico de la calculadora. Aquí voy a darle clic en modo y luego en 2. Así ya tengo el modo SD activado. Ustedes ya lo tienen también, ¿verdad? ¿Activaron Sí, todo? ya está activado. Perfecto. Entonces vamos, ya tenemos activado el modo estadístico. Lo que prosigue es ingresar todos los valores utilizando la tecla M+. Desde luego hay que colocar 24M+, 27M+, 29M+, 29M+, 32M+, 35M+, 39M+, 42M+, 42M+, 48M+, 54M+, 58M+. 12 datos ingresados. Si se equivocaron al ingresar un dato, tienen que ingresar todo nuevamente, ¿verdad? Vuelven a activar el modo estadístico. Automáticamente la calculadora se reinicia. La memoria de la calculadora se reinicia y pues se procede, ¿verdad? Como hemos estado haciendo. Entonces, vamos a calcular la media. Vamos a calcular la media. Para eso presionamos Shift 2 y nos van a aparecer las siguientes opciones. Posiblemente por el tipo de calculadora que ustedes tengan, aparezca de esta forma, estas tres opciones, o posiblemente esta, ¿verdad? Ambas representan lo mismo, entonces no hay pérdida. Nada más hay que tomar en cuenta que vamos a trabajar con la media como la hemos trabajando y ahora con la desviación estándar para la muestra. Hay una pequeña variación, o sea, estas dos son bastante similares. Si ustedes presionan este y la comparan con este resultado, Casi el mismo dato. casi el mismo, entonces no hay que utilizar este, hay que utilizar este, ¿verdad? Porque no es el mismo dato en sí. Esa pequeña variación nos da a entender que prácticamente estamos en una cercanía de ese dato, pero no es el mismo dato. Entonces vamos a trabajar con estos botones, que son las opciones 1 y 3, no otras, y podemos concluir de esa forma la media y la desviación estándar de, en este caso, de esta muestra, como ya lo hemos estado haciendo, ¿verdad? La única diferencia es que ahora vamos a trabajar con esta tercera opción para la desviación estándar. Ahorita estamos sacando para puntual o para intervalo. No, puntual, porque aquí no estoy dando un intervalo. Miren, si hubiese dicho, la media va a estar entre 36.8 y 39.4. Ahí es un intervalo. Ah, Y el problema no me pide tampoco intervalos porque en ningún momento aquí se me habla de un valor de confianza, un nivel de confianza. ok. ¿Ven alguna otra duda? Bueno, si no hay duda, dígame. Solo eso es estimar las dos, la media y la desviación estándar. Sí, podríamos estimar la proporción también. Aquí hay un ejemplo.
Desde luego aquí voy a concluir algo. No es decir que la media de la población es 38.25, es muy arriesgado porque ni siquiera sabemos con qué error se tomó la muestra. No sabemos cómo se tomó la muestra. Si se especificara, podría medirse el error. De esta forma, tal y como está, yo no puedo hacer una inferencia. No conviene hacer una inferencia. Ahora, si yo obtengo por lo menos unas 10 muestras, así como esta, y hago 10 veces este proceso, puedo obtener un promedio de medias que vendría asimilándose al proceso que hicimos, como que se llama la gran media, y un promedio de desviaciones estándar, que se llamaría error estándar, como el proceso que vimos. O sea, esto es prácticamente, esto de aquí son los orígenes de donde se hacen los temas que estuvimos estudiando anteriormente. Por ejemplo, el de distribución de muestras para la media y el de distribución de muestras para la proporción. Bueno, ¿cómo sería para la proporción de manera puntual? Bueno, aquí solo dejo por ejemplo. Si al conjunto de datos le cambiamos el último dato, 58 por 68, estos dos datos cambian. La media cambia de 38.25 a 39.08 y su desviación estándar de 10.92 a 12.78. Entonces, un pequeño cambio altera todo. Entonces, este tipo de estimación no es la mejor, a menos que nosotros tengamos bastantes muestras. Y bueno, eso es bien complicado, ¿verdad? Desde luego, en una investigación uno no puede basarse en una sola muestra también. ¿Cómo sería para la proporción? ¿Cómo aplicamos la proporción? Primero, hay que tener un arreglo ordenado. O sea, hay que tener ordenado todos estos datos de menor a mayor. Siempre es la sugerencia de menor a mayor. Y una vez que nosotros tengamos cada uno de ellos en la posición respectiva, en este caso que hay 12 datos, hay 12 posiciones, podríamos obtener la porción que cada dato representa. Por ejemplo, si me pidieran saber qué porcentaje ocupan los 32 minutos, 32 está en la posición 5. Entonces la porción corresponde al 41.6%, 66% en este caso. ¿Cómo se obtuvo eso? Bueno, aquí está la formulita, miren. I, que representa la posición de cada uno de ellos, y N, que es la cantidad de datos que hay. Entonces, si me pidieran qué porcentaje ocupa 48, Sería 8 entre 12. sería 10. Ah, pues sí. 10 entre 12. Entonces, aquí la porción se determina bien fácil, ¿verdad? Es como el 83% por ahí. Ok. Entonces, la proporción es bien fácil de obtener, no ocupa mucho. Bueno, vamos a ver un caso en el que tengamos que encontrar un intervalo. Normalmente en las preguntas de intervalo, en los ejercicios de intervalo, pregunta misma me pide un intervalo de confianza, porque no puede uno pedir una estimación puntual con este tipo de datos, porque de hecho ya está dada. Es más, miren, aquí está el problema, dice lo siguiente: para una muestra de 100 datos sobre los minutos de manejo en el tránsito vehicular, el mismo problema, en horas de la mañana, se sabe que la media de esa muestra, la media de esta muestra de 100 datos es 41.26 y que la desviación estándar muestral es de 11.78 minutos. Si ustedes se fijan, estos son los datos que nosotros calculamos anteriormente. En un tipo de problema de intervalo ya van a estar dados. Me piden que determine un intervalo de confianza al 96%. Si buscamos en la tabla al 96%, ¿qué valor le corresponde? 2.5 o 2.05, creo que es, ¿verdad? 2.05. Bueno, ahí ya vamos obteniendo los datos que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitaba este tipo de ejercicio? Tener claridad con algo. Si estoy trabajando con la desviación estándar de la muestra o la desviación estándar de la población. En este caso, bien claro está que es la desviación estándar de la muestra. Y N minúscula sería entonces 41.26. Disculpe, ¿cuál? N minúscula. No, N minúscula sería 100 datos, sería 100. N es el tamaño, N siempre representa el tamaño de la muestra. Ok, y el 41.26,
Si leemos el problema, dice que la media, sé que la media de esa muestra es 41.26, es la media. Ok, gracias. Y la desviación estándar es 11.78. Todo va a estar en acomodar la información, ¿verdad? Aquí está, nos dan la media, nos dan la desviación estándar de la muestra. Y bueno, lo demás que determinamos que el 96% corresponde al 2.05, me dijeron.